Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Muy bien, ahí te gracias. estamos viendo, Ahora Jacqueline. sí. Bueno, queríamos saber sobre esta tendencia que no es solamente de Argentina, sino de gran parte del mundo, de estos jóvenes que pasan, que evitan el contacto social, que pasan largas horas en sus habitaciones, en su cama. Bueno, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué reflexiones te merece esto? Cada época inventa los nombres, ¿no? Para nombrar sus propios síntomas. Yo te escuchaba reírte de lo de personas ratas, que es muy nuevo para todos nosotros, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Cada época necesita nombrar aquello que desentona, aquello que es distinto, y que nosotros, desde el psicoanálisis, lo vemos como algo sintomatológico, ¿no? Lo primero que quiero decir, Sí, porque intuyo que puede haber padres escuchando, es que estos no son patologías siempre, que no tiene que ver con una depresión, muchas veces tiene que ver con un síntoma. Se refiere a estos jóvenes que se encierran, que viven aislados, hiperconectados, pero a través de pantallas, con lo cual se desconectan bastante del mundo exterior. El sí. centennial promedio. ¿Cómo? El centennial promedio, digo, yo pienso en mi hermanito que es este nativo digital y es prácticamente un niño rata entonces en este contexto. Bueno, vamos a establecer una diferencia, ¿no? Porque Bien, cuando nos referimos a este tipo de personalidades, no hablamos de que pasan mucho tiempo conectados, sino de que además pasan mucho tiempo encerrados, ¿sí? Desde el encierro aparece la hiperconectividad, que no es lo mismo que quizás un niño centennial, como vos decís, que no presenta este síntoma, sino que, bueno, si hay que salir a la plaza a jugar, vamos a la plaza a jugar, claro. y cuando volvemos agarramos el celu y ahí están los padres como tratando de restringir o lo que fuera, pero es distinto cuando hablamos de un joven, quizás no de un niño, sino de un joven que pasa todo el día encerrado, hiperconectado. Ujú, Y yo decía, esto es un síntoma, sí. porque a veces está bien pensarlo como una respuesta subjetiva a algo. Cuando alguien se retira del mundo, hay que escuchar qué es lo que está intentando resolver con ese retiro. Tal vez no encuentra un lugar, tal vez el afuera se le vuelve insoportable, eh, el síntoma no necesariamente es un error, sino que significa algo. El síntoma tiene sentido. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esa persona quizás se retira del mundo por alguna razón. Lo paradójico es que estos jóvenes están hiperconectados, pero no implicados. No interactúan, juegan Ujú, en red, consumen, pero todo es mediante una pantalla, ¿verdad? Y esto de alguna manera evita frustraciones, evita el contacto con la mirada del otro. No hay ningún tipo de riesgo, no hay cuerpo, nadie me mira, ¿sí? Entonces, aquí estamos quizás ante un síntoma bastante común en la época, ujú. que es el temor a la frustración o el temor a ser juzgado. Vivimos en una época donde valoramos mucho el éxito, tenemos que rendir y muchas de estas personas sienten que quizás no van a rendir lo suficiente o lo esperado, entonces me resguardo de tener que exponerme a algo que sea una mala evaluación. Lacan planteaba que el sujeto se constituye en relación con el otro, pero si ese otro aparece como excesivo, como invasivo o incluso como abandónico, como indiferente, el sujeto tiende a retirarse como defensa. Por eso me parece que es importante esto que les decía antes. No estamos hablando de una hiperconectividad y nada más. Estamos hablando de personas que se retiraron del mundo real, están encerrados en sus cuartos, quizás con síntomas como falta de vitamina D, ¿no? Como todo lo que produce la Sí. luz solar, van perdiendo de alguna forma la habilidad social, el lazo social. Una cosa es un chico que juega en red con sus amigos del colegio, que tiene un lazo social con ellos, y otra cosa es una persona que ya egresó, que no está estudiando, quizás no esté trabajando y no logra insertarse en el mundo y se encierra en su habitación. Por eso me parece que es re importante señalar que no estamos hablando siempre
de un cuadro depresivo cuando hay alguien encerrado. Está Algo está queriendo decir o algo no puede decirnos bien. de lo que le está pasando y hay que tener muchísimo cuidado porque esa retirada también es una forma de no retirarse del todo, muchas veces. Jacqueline, me quedó algo ahí flotando cuando estabas señalando y abordando este tema. Esto de que, bueno, el no salir, ¿no? El encerrarse, el permanecer encerrado, bueno, no se expone o no sale al mundo, digamos, porque, bueno, quizás el mundo le pueda responder con frustraciones, ¿no? Con contrariedades, con imposibilidades, ¿no? Digo, esto de no salir lo expone a, bueno, a una actitud bastante pasiva y bastante inmóvil, digamos, ante el mundo, ante las cosas que, digamos, el no Bien. ser, ¿no? Sí, absolutamente. Eh, Tenemos en el medio de esto a la generación de cristal, no sé si a los centennials, pero tenemos un poco esto de la intolerancia a la frustración en el hoy, pero que no podemos dejar de hacernos cargo, porque si no, la aparición de las redes o quizás la pandemia y le echamos la culpa a todo esto que arroja estos cuadros, Ujú. pero ya viene pasando de antes que los lazos se van como haciendo muy lábiles, cada vez más, menos comprometidos entre sí Eso. y donde en realidad aparecen estos padres ya hace bastante, ¿no? Que intentan sobreproteger, que de alguna manera evitan la frustración a como dé lugar, ¿no? Yo recuerdo una película que no me gustó para nada a mí, en lo personal, pero La vida es bella, ¿no? En pleno holocausto, un Sí, padre Ujú. fingiendo demencia, como dicen los jóvenes ahora, claro, como claro. haciendo Sí, todo un juego alegre de algo que era súper trágico y que no estaría mal que el chico de alguna manera atraviese ese momento histórico como claro. algo triste, como algo, esto Sí, que nos pasó en la pandemia a todos, la claro. incertidumbre, ¿no? Es lo que se Perdón, cuestionó a la pero otro película, ejemplo ¿no? más Sí, cercano. sí. Es lo que se Claro, y cuestionó otro de la ejemplo más película, sí, sí, cercano sí. Sí, es sí. la pandemia. Claro. ¿Ustedes se acuerdan que había padres armando escenarios de gimnasia y de juegos y de cosas y todos los padres se habían convertido en payasos para entretener a los chicos? Sí. En un momento que no sabíamos si íbamos a volver a trabajar, si nos íbamos a morir de hambre, si íbamos a morir encerrados en nuestra casa, si íbamos a volver a ver a nuestros padres. La incertidumbre era total y le fingíamos a los chicos un escenario, ¿no? Súper alegre. Bueno, estos padres y estos niños que ya son más grandes hoy, bueno, de alguna manera no tienen la forma de afrontar una desilusión, una traición, una decepción, una frustración laboral, un me echaron, lo que fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera el encierro viene en respuesta a una forma, a algo que yo no sé cómo afrontar, ¿verdad? Claro. Ujú. Pero para no ser tan pesimista y realmente yo no sé de estadísticas, chicos, pero digo, en el consultorio lo veo permanentemente, ¿no? Estos cuadros como de una apatía crónica parecen, que no es eso, sino que hay algo ahí que yo no puedo enfrentar, que yo no puedo decir. Y lo que más se ve son consultas de padres por esto, desesperados, porque angustia Sí. tener a tu hijo encerrado, porque lo primero que vos pensás es que tiene un cuadro depresivo Ujú. o que eso es grave, y entonces aparece la exigencia de los padres para que salgan. Sí. Y Heidegger, un filósofo, ¿no? Decía que somos arrojados al mundo. Bueno, ese arrojamiento se puede vivir con muchísima violencia. Si yo ya fui decepcionado por este mundo en el que vivimos y vos me querés volver a arrojar, me voy a resistir y nada de esto va a funcionar. Entonces, lo que intento decirles es que a veces con estas personas lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar y a no decir tanto. Y Bien. sobre todo bajar las expectativas. Este es un mensaje para los padres en general, ¿no? Bajar las expectativas de que mañana sale y se empodera y Claro. trabaja y es re exitoso, sino ver formas, por supuesto, de que haga un análisis, porque el análisis, sobre todo el psicoanálisis,
es el lugar ideal para que aparezca algo del orden del deseo, de la vida, pero a la vez ofrecerle espacios como padres que no tengan que ver con el rendimiento. Está bien. Y un ejemplo es una serie compartida de a 2, de a 3, de a 4 de los que seamos, donde nosotros vamos a compartir lo que está pasando ahí y podemos dialogar sobre eso y no hay algo que vos hagas bien o mal, ¿no? Esta cosita tan chiquitita que a veces en las familias desaparece porque pretenden del joven cierta autonomía que ya no tiene. Entonces empezar a ofrecer, vení, vamos a cocinar esto que te gusta, vení que te enseño a hacer esto, ¿no? Empezar a ofrecer espacios que no tienen que ver con el rendimiento social para empezar a sacarlo, pero muy de a poco y en la medida que nos pueda decir algo Bien. de lo que fue que los guardó ahí. Jacqueline Rosenberg, psicóloga, psicoanalista. Bueno, nos quedamos sin tiempo para seguir abordando el tema. La verdad que muchísimas gracias por estas reflexiones, este abordaje de un tema que preocupa, ¿no? Pero hay que ocuparse también. Por eso le dimos un espacio en nuestro programa. Te agradecemos mucho y bueno, seguramente te estaremos consultando por algunas otras cuestiones. Muchísimas gracias. Cuando quieran. Bien. Chao. Adiós.